¿Qué pasaría si el sentido de la vida, la mecánica cuántica y la iluminación mística no se explicaran en un texto sagrado antiguo? O sea, de esos escritos en pergaminos que se deshacen nada más con mirarlos. ¿Qué pasaría si se explicaran a través de archivos .dll y funciones de Python? Pues es casi una herejía literaria, la verdad. Mezclar esta búsqueda espiritual con la sintaxis fría, estricta, casi implacable de la programación, choca de frente con todo lo que uno espera de la filosofía existencial tradicional. Totalmente. Acostumbramos leer sobre el alma en términos de luz y sombras, ¿no? No en variables y compiladores. Y eso es exactamente lo que vamos a desmenuzar en nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a meternos de lleno en un rompecabezas literario fascinante. La trilogía Revelaciones, Principios y Fundamentos del Sistema Operativo Cósmico Metatron OS. Un título que ya te dice bastante de lo que viene. Y para nada discreto. Son 3 partes escritas bajo el seudónimo de Avatar Consciente Carlos M. Castro. Y, a ver, hay que aclarar algo fundamental antes de volvernos locos con las ecuaciones y el código. Claro. No estamos aquí para armar un laboratorio y darle un Nobel de Física a este autor. No vamos a comprobar empíricamente si su matemática es correcta o no. Sería perder el foco por completo. Como analista literaria, te digo que el verdadero tesoro aquí es ver cómo esta obra, digamos, hackea la literatura. El objetivo es analizar cómo desmantela los géneros tradicionales. Exacto. Y cómo crea algo que podríamos definir como misticismo digital. Queremos entender cómo toma la arquitectura de software, algo que usamos todos los días para enviar correos o ver videos, y la utiliza para comunicar conceptos existenciales súper profundos. Es que es explorar un laberinto donde la teoría de la relatividad de Einstein, los milagros de la Biblia y el código duro de programación se fusionan en una sola narrativa. Tal cual. Y para entender el impacto de algo tan extraño, creo que primero tenemos que fijarnos en la forma en la que le habla a quien sostiene el libro. Porque la estructura misma se niega a encajar en una sola caja, ¿verdad? Es que fluye de una manera muy inusual. O sea, comienzas leyendo algo que parece un ensayo de divulgación científica con un toque de ficción, luego da un salto cuántico hacia la filosofía especulativa y de buenas a primeras asumen la forma literal, y subrayo literal, de un manual de usuario para operar el cosmos. Y cuando dices manual de usuario no es una metáfora. O sea, te encuentras con encabezados de capítulos que son nombres de módulos de sistema operativo. Sí, sí. Cosas como temporal procesor multilevel.dll o bloques de código Python reales integrados en el texto. Fíjate que hay una sección donde define una clase de programación. Literal pone class sistema sincronización cuántica y usa las funciones dentro de esa clase para explicar cómo interactúan las partículas subatómicas en el universo. Es una locura. Y la razón por la que hace esto es justo lo que le da su peso narrativo. Al escribir algo como def sincronizar partículas y establecer que una variable afecta a la otra en el código, el autor no pide que uno crea en una conexión mística invisible. Claro, te muestra la mecánica. Te está mostrando la lógica subyacente. Al usar el lenguaje de la informática, está estableciendo las reglas de su propio universo literario. El texto llama a las fórmulas matemáticas glifos y a los bloques de código los trata casi como mapas del tesoro. Es una innovación estructural brillante. ¡Wow! El argumento implícito es que la realidad no es un poema abstracto. Es un sistema computable, lógico y sobre todo descifrable. Espera, me quiero detener un momento en la voz del narrador, porque es muy intensa. Quien escribe se autodenomina avatar consciente, y desde las primeras páginas convierte a quien lee en un jugador. Sí, adopta un rol muy directivo. Usa un tono imperativo, casi pedagógico, como un tutorial de un videojuego que no te deja avanzar hasta que aprietas el botón correcto. Advierte que cada año que uno cumple en la vida real es simplemente un nivel superado en la simulación. Literalmente gamifica la vida. Y lanza sentencias súper tajantes, tipo, juega bien y sube, juega mal y mueres. A ver, suena que estamos leyendo las instrucciones de un juego de mesa bajo amenaza, no un texto sobre trascendencia. ¿No resulta un poco hostil o demandante para quien se acerca buscando respuestas filosóficas? Pues sí, puede sentirse como un balde de agua fría, sin duda, pero, a ver, si lo analizamos como recurso literario, es una jugada maestra para forzar la inmersión. ¿Tú crees? Estoy segura.
En la literatura contemporánea hay una búsqueda constante por romper la cuarta pared y generar interactividad. Este tono de advertencia estilo videojuego hace algo vital. Le arrebata la comodidad a quien lee. Ya no te puedes sentar a leer pasivamente. Exacto. Obliga a asumir un rol de agente, nombra a quien sostiene el libro como un administrador potencial del sistema. Esta gamificación de la espiritualidad crea un sentido de urgencia enorme. Dice que el conocimiento que está en esas páginas tiene consecuencias operativas inmediatas en la existencia. Te agarra del cuello y te arrastra hacia adentro de la simulación. Bueno, asumimos el rol, nos ponemos el traje de usuario avanzado. A partir de ahí, el manual empieza a dar las herramientas para entender el entorno. Y aquí es donde las metáforas de la obra se vuelven gigantescas. Gigantescas y súper precisas. ¿Cómo traduce exactamente algo tan etéreo como la espiritualidad o tan complejo como la astrofísica al lenguaje de una computadora? Llevando la premisa de que el universo es software a un nivel de granularidad casi obsesivo. La materia, la silla, el aire, no se describen como sustancias físicas sólidas. Son información vibrante organizada. Paquetes de datos que el texto llama qubits. ¿Qubits? O sea, bits cuánticos. Exactamente. Todo es un renderizado en tiempo real. Y no perdona la biología tampoco. El texto es muy explícito en decir que no somos polvo de estrellas en un sentido romántico. Somos un programa. Nos describe como software escrito en una memoria de solo lectura, una memoria ROM, utilizando un lenguaje de programación muy básico, de 4 letras. La A, la T, la C y la G. El ADN. El código genético, tal cual. Lo cual significa que una mutación no es un accidente biológico, es una reescritura de código, un parche en la actualización del sistema. Y esto cambia por completo cómo percibimos la evolución biológica. Si el ADN es código fuente, la evolución se convierte en un proceso de machine learning, de aprendizaje automático. Es el universo ejecutando iteraciones para optimizar la supervivencia. Claro. Pero donde la mente realmente se expande, creo yo, es en cómo el texto maneja la arquitectura del tiempo. El tiempo es fascinante. Argumenta que el tiempo no fluye hacia adelante. Lo describe como una estructura de datos multinivel estática, como un archivo maestro llamado universofinal.bin. Un directorio completo. Y me hace pensar en cómo funciona un disco duro mecánico de los antiguos. Si lo pensamos, el disco entero, con todos los datos, ya está ahí guardado. El universo entero, desde el Big Bang hasta el fin de los tiempos, ya está escrito en ese plato magnético. Sí, la película ya está grabada. Y la conciencia individual de cada ser humano sería simplemente ese pequeño cabezal, el láser de lectura que se va desplazando físicamente sobre el plato, iluminando un sector de información y llamándolo ahora. Todo el pasado y todo el futuro coexisten pacíficamente en la base de datos. La única ilusión es el movimiento del láser. Es una analogía visual brutal. Y aquí llegamos a lo que podríamos llamar la belleza funcional de estas metáforas. ¿A qué te refieres con belleza funcional? Pues, muchas veces, cuando la ciencia ficción usa jerga tecnológica, es solo para decorar la historia, ¿no? Solo recursos didácticos. Pero aquí, el lenguaje estructura una ontología, una teoría de lo que es real. Ah, ya veo. Al decir que el tiempo es un archivo .bin y la conciencia un cabezal de lectura, el autor propone que la metáfora tecnológica es ontológicamente superior. Nos dice que el lenguaje de Silicio describe la verdad de la realidad mucho mejor que la poesía tradicional que nos habla de ríos de tiempo o tejidos cósmicos. Una belleza tan funcional que también aplica a los fenómenos más violentos del universo. Toma los agujeros negros, por ejemplo. Ese es un gran ejemplo. No los pinta como monstruos devoradores de mundos. Los define como volcados de memoria, los famosos archivos .dmp de Windows. Son, literalmente, el pantallazo azul del cosmos. ¡Qué locura de concepto! Nos explica que, cuando se acumula demasiada masa en un punto, es decir, cuando la densidad de datos satura la capacidad de procesamiento del hardware espacial, el núcleo del universo sufre una caída del sistema. Crashea. Claro, un fallo catastrófico. Y para proteger el resto de la simulación, el sistema encapsula ese error detrás de un horizonte de eventos, que funciona exactamente como un firewall que aísla los datos corruptos. Y esa elegancia conceptual continúa en la escala micro, que es la luz en este sistema operativo.
Los fotones se presentan como el equivalente cósmico a los paquetes de datos TCP/IP de una red de Internet. Unidades puras de información. Unidades mínimas, diseñadas sin masa en reposo. ¿Y por qué sin masa? Porque no tienen carga útil adicional, no tienen overhead. Están optimizados a nivel de hardware para transmitir datos a la velocidad máxima que permite el procesador cósmico. ¿Y esa velocidad máxima, el límite de ancho de banda del universo? Bueno, del hardware, es lo que nosotros medimos como la velocidad de la luz. Exactamente. Ahora, si seguimos esta línea lógica, si todo es un sistema operativo hiperoptimizado con sus paquetes de red fotónicos y sus firewalls gravitacionales protegiendo el código, surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasa cuando el sistema falla por dentro? Los glitches. Exacto. ¿Qué pasa con las intrusiones? ¿Hay hackers en este universo? Porque si los hay, eso recontextualiza todo lo que consideramos sobrenatural. Y aquí es donde la obra hace un giro que de verdad te vuela la cabeza, reinterpretando la historia, la religión y la cultura pop. Es, de lejos, la maniobra más audaz de toda la trilogía. Para entender cómo introduce estos hackers, el autor primero teje puentes entre la mecánica cuántica más dura y la tecnología moderna. ¿Cómo cuáles? Danos un ejemplo de intertextualidad aquí. Por ejemplo, utiliza la paradoja IPR y las desigualdades de Bell de la física cuántica. Que, para no perder a nadie en la audiencia, es básicamente eso que Einstein llamaba acción fantasmal a distancia, ¿cierto? Sí, tal cual. Cuando dos partículas están entrelazadas y sin importar si están separadas por galaxias enteras, lo que le pasa a una afecta instantáneamente a la otra, burlándose de la velocidad de la luz. Exacto. En la física convencional es un misterio profundísimo, pero el autor de Revelaciones lo explica con una simpleza de programador. No hay ninguna acción fantasmal. Esas dos partículas son simplemente dos iconos diferentes en el escritorio que apuntan a la misma dirección de memoria en el servidor central. Ah, claro. Es un acceso directo. Si modificas el archivo original en el servidor, ambos iconos cambian a la vez en las pantallas locales. No hay distancia física real que recorrer porque la distancia es solo parte del renderizado visual. Brutal. Luego suma esto referencias a películas como Matrix o tecnologías que ya usamos hoy como el DLSS de las tarjetas gráficas. Ah, el Deep Learning Supersampling. Esa inteligencia artificial que predice e inventa los píxeles que faltan en un videojuego para que se vea fluido sin gastar tanto procesamiento. Tal cual. El texto argumenta que nuestro cerebro hace un renderizado predictivo idéntico para construir la realidad física que tocamos. Y una vez que establece que el mundo es un entorno renderizado, da el salto más controvertido. Reinterpreta los textos sagrados de la humanidad, como el Deuteronomio. Aquí es donde entra lo de la Biblia como el changelog de la realidad. Propone que cualquier gran libro religioso antiguo no debería leerse como una recopilación de dogmas o mitología divina. Dice que deberíamos leerlos como ese documento de registro de errores y parches que los desarrolladores publican cuando actualizan una app. Sí, el registro de eventos del sistema. Y bajo esta lupa, un milagro no es magia inexplicable. Un milagro es la interacción directa de un usuario avanzado. Alguien que ha escalado privilegios. O sea, un avatar que ha despertado en la simulación, obtiene permisos de administrador y ahora puede modificar el código fuente en tiempo real. Piensa en el relato bíblico de convertir agua en vino. Ese ejemplo es clave. El texto argumenta que no hay alquimia mística ahí. Describe la escena como el acto de un administrador accediendo a la consola de comandos. Selecciona un paquete de datos etiquetado como H2O y en cuestión de milisegundos sobreescribe las variables locales. Ejecuta un override para que el motor gráfico empiece a renderizar cadenas de carbono y alcohol. ¿Una actualización inyectada en el servidor local? O, por ejemplo, la historia de Lázaro. En este marco lógico, no es una resurrección mística, sino ejecutar un comando de reinicio forzado en un sistema biológico que había entrado en modo suspensión. ¡Wow! Pero, a ver, tengo que poner el freno de mano aquí y hacer de escéptico un momento. Adelante. Me fascina el nivel de creatividad. Es como una película de ciencia ficción perfecta. Pero, ¿no estamos metiendo demasiadas cosas en la licuadora? Relatividad general, misticismo, sintaxis de Python, Lázaro siendo reiniciado y Jesucristo operando como un hacker de sombrero blanco, ¿no corre el texto el riesgo de convertirse en un collage caótico? O sea, ¿realmente funciona esta síntesis o colapsa por intentar ser demasiado inteligente?
Pues es un riesgo gigante. Fíjate que esa es la crítica más común que enfrenta la literatura especulativa híbrida de este tipo, que parezca un pastiche sin sentido. Claro, un revoltijo. Pero si miramos de cerca cómo lo ejecuta, la síntesis literaria sobrevive e incluso triunfa porque obedece a una necesidad cultural muy específica. Está creando un mito fundacional para la era de la información. Un mito para la era de la información. Desarrolla eso, por favor. A ver, las metáforas que usamos para entender nuestro lugar en el mundo siempre dependen de nuestra tecnología. En la revolución industrial, el universo era visto como un gran reloj de engranajes perfectos. Cierto. Hoy, vivimos rodeados de algoritmos. Lo que hace el autor es tomar los mitos de trascendencia más antiguos de la humanidad, despojarlos de la capa dogmática que ya no resuena con una mente hipertecnológica y los reescribe con el lenguaje de la programación. ¡Wow! Al hacer esto, logra que la física de partículas y las parábolas bíblicas hablen el mismo dialecto informacional. No es un collage caótico, es un esfuerzo titánico por reconciliar la sed humana de significado con el lenguaje frío de los datos. Una traducción sistemática de lo sagrado a lo digital. Exactamente. Eso le da muchísimo sentido. Convierte lo inefable en algo procesable. Ahora bien, con este universo tan rígidamente estructurado en código y los milagros reducidos a comandos de consola, necesitamos ver hacia dónde camina todo esto. La estructura de la obra. Claro, ¿cuál es la progresión dramática de este manual? A través de sus 3 partes. Porque por lo que hemos analizado, hay un arco muy marcado que termina en un lugar totalmente inesperado. Es un viaje ascendente. La obra no se queda estancada en el truco de la programación. La parte 1 está dedicada exclusivamente a destruir las certezas de quien lee. La deconstrucción de la realidad material. Sí, allí es donde desmantela con mucha frialdad técnica la ilusión del flujo del tiempo y la solidez de la materia. Te deja solo frente a la intemperie del flujo informacional. Y en la parte 2, en lugar de seguir rompiendo cosas, baja al nivel de la biología. Se enfoca en lo fenomenológico, en la complejidad de la vida. Y hay descripciones bellísimas ahí. A su manera técnica, claro. Sí, te explica cómo un árbol no es simplemente madera que hace sombra. Define al árbol como un procesador especializado, un compilador de carbono. Y la fotosíntesis deja de ser ese proceso químico aburrido que vimos en la escuela para ser descrita como un algoritmo que captura paquetes de energía del sol y los compila en materia sólida. Pero el verdadero logro literario, digamos, el clímax de la trilogía, estalla en la parte 3. Después de pasarse cientos de páginas adiestrando a la audiencia en diagramas de flujo y astrofísica dura, el texto sufre una metamorfosis radical. Cambia el tono por completo. Abandona la jerga técnica. La pantalla de la consola se apaga y el lenguaje se vuelve profundamente poético. Adopta la cadencia de los grandes místicos clásicos, buscando la disolución del ego y la integración mística. Esa sección que titula El silencio después del despertar es brutal. De repente, el mismo sistema operativo que te enseñó a hackear la realidad lanza una advertencia aterradora a los avatares. El peligro de ser archivado. Exacto. Te habla del peligro inminente de ser archivado, así, en mayúsculas. Explica que muchos lectores llegan a comprender intelectualmente el código fuente, ven las variables de la simulación, pero se sientan en ese conocimiento intelectual como si fuera un trono. Se quedan en la teoría. Confunden el saber datos sobre el sistema con ser el sistema. Y el texto advierte que si el ego se apropia de este conocimiento para sentirse superior, el sistema no te manda a un infierno, simplemente te identifica como un proceso redundante, un archivo inútil que ocupa memoria, y te archiva para siempre. Y esa es la clave de toda la progresión dramática. La integración final que demanda la obra es una disolución total. Quien lee debe dejar de ser el observador separado que mira la terminal de comandos desde afuera, juzgando y analizando, para disolverse y convertirse en el proceso mismo. Pasar de la observación a la ejecución. Es el paso definitivo del conocimiento racional a la inmanencia pura. Una ambición propia de las grandes obras de literatura mística. El manual de software se convierte, de hecho, en un protocolo de rendición espiritual. Es una ironía preciosa.
Empieza disparando variables de Python, forzando a calcular la entropía de un agujero negro, solo para, al final del día, pedir que tires todo eso a la basura, cierres la computadora y te rindas al silencio. Es como si esta máquina inmensa y calculadora hubiera desarrollado un alma de repente, ¿no? Y es justo ahí donde reside el valor literario final de esta trilogía. Concluimos que aporta una estética nueva, este misticismo digital calibrado para las ansiedades del siglo XXI. Su genialidad está en el ritmo narrativo. Mantiene una tensión constante entre el rigor inflexible del código y la urgencia espiritual humana, elevando el despertar a una meta épica literaria. Un viaje que te exprime el cerebro y te deja mirando al vacío. Bueno, para agrupar todo lo que hemos recorrido en la inmersión de hoy, desmenuzamos cómo la trilogía Revelaciones usa un formato híbrido que desafía cualquier clasificación de género. Vimos cómo usa la gamificación y el código de Python para transformarnos en jugadores. Navegamos por la belleza funcional de sus metáforas también. Sí, entendiendo los agujeros negros como volcados de memoria y el ADN como memoria ROM. Analizamos su audacia al leer la Biblia como un changelog del sistema y acompañamos su arco narrativo, desde la ciencia dura hasta la disolución del ego en un silencio místico. Es un marco conceptual que realmente obliga a replantear la relación que tenemos con la tecnología, viéndola como el tejido mismo de nuestra realidad. Totalmente. Y para cerrar este análisis a fondo, hay una idea final que se desprende de todo esto. Algo que empuja los límites del propio libro un paso más allá para que nos quedemos pensando. A ver. Si aceptamos esa imagen tan poderosa del disco duro, si aceptamos que nuestra vida y cada segundo de conciencia es simplemente un láser de lectura deslizándose ciegamente sobre un archivo estático ya escrito, ¿qué ocurre en el instante exacto en que decidimos dejar de identificarnos con ese láser que solo lee información y empezamos a identificarnos con la totalidad del código que está siendo leído? O sea, ¿somos verdaderamente los jugadores sosteniendo el control? ¿O somos el código del juego mismo, despertando momentáneamente para experimentar su propia inmensidad? Nos escuchamos en la próxima inmersión.